Salud, que por lo demás los abordamos con frecuencia acá en el segmento de la entrevista. Vamos a conversar en esta oportunidad con Jesús Orangel García Albornoz, él es cirujano plástico. Pero tu especialidad adicional nos permite también conocer cosas nuevas, en este caso, Jesús, y me gustaría que nos explique reconstrucción oncológica. ¿Qué significa en términos generales esto? Y bienvenido, por supuesto. Bueno, muchas Vamos gracias. a conocer muchas cosas que tú nos vas a revelar. Gracias de verdad por la invitación el día de hoy en este espacio. Y bueno, básicamente la cirugía reconstructiva oncológica se encarga de si hay alguna lesión tumoral en alguna zona del cuerpo. Dentro de la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva lo que nos permite es devolver la función, cáncer de mama, cáncer en alguna otra parte del cuerpo, en extremidades. Y la cirugía reconstructiva su premisa primordial, digamos, es la construcción y la funcionalidad del miembro o de la zona afectada, tomando en consideración también la estética, que es importante. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la reconstrucción? ¿Son nuevos elementos que se suman? ¿Y cómo es la parte estética en ese sentido? Y explicar un poquito dónde se ve mayormente afectada una persona que, bueno, que por circunstancias de la vida ha tenido que padecer una patología de este tipo. Bueno, depende básicamente de la zona a reconstruir. Por ejemplo, si es cabeza y cuello, si es en región mamaria, si es en alguna extremidad. Pero la cirugía plástica reconstructiva se enfoca primero en la seguridad oncológica. Es decir, si yo tengo un paciente joven que fue diagnosticada, por ejemplo, con cáncer de mama, entra el cirujano oncólogo a hacer la resección de la lesión que tenga a bien resecar, y posteriormente entra el cirujano plástico y como usted comentó, con tejidos autólogos puedes hacer la reconstrucción. En algunos casos puedes usar expansores, puedes usar implantes mamarios. Puedes tomar parte del mismo cuerpo de la paciente, puedes tomar músculos que están en la espalda o colgajos que son locos regionales, o sea, cercanos a la zona donde esté el defecto para poder reconstruir. Porque el detalle es que en el caso del cáncer de mama es un trauma, un duelo que sufre la mujer en el caso de pasar por un proceso que es bastante complicado. Entonces la cirugía plástica le brinda esa posibilidad de poder tener nuevamente su montículo mamario y de esta manera mantener la estética. Ahora, el abordaje, por ejemplo, en este caso, Jesús, porque digamos el cáncer de mamas y la reconstrucción oncológica en el cáncer de mama puede ser como algo, de alguna forma, algo más común, pero ¿en qué otras partes del cuerpo puede realizarse un abordaje de este tipo? Bueno, realmente el cáncer puede afectar, es el crecimiento descontrolado, digamos, de células que están a nivel de cualquier zona corporal. Sí. Y en cirugía plástica reconstructiva se encarga de reconstruir cabeza y cuello, párpado, nariz, mentón, cuello, cuero cabelludo, tórax anterior, posterior, extremidades que estén afectadas por ejemplo, cáncer de piel tipo melanoma, abdomen también se puede reconstruir, se pueden reconstruir genitales, se pueden reconstruir zona glútea, miembros inferiores se pueden reconstruir. Todo va a estar basado en la resección que realice el cirujano oncólogo en primera instancia. Ahora, ¿en Venezuela eso es novedoso o ya desde hace tiempo, en fin, viene trabajándose en ese sentido? No, Venezuela tiene antecedentes importantes de hospitales oncológicos en los cuales se realiza la reconstrucción. Principalmente aquí en Caracas tenemos 2 hospitales oncológicos. Dentro del hospital... Padre Machado es uno. El Padre Machado es uno. El Servicio Hospitalario Oncológico Nacional es un hospital especializado. Y el otro es el Hospital Luis Racetti. Tenemos servicios de cirugía plástica dentro de estos oncológicos que tratan a los pacientes oncológicos principalmente. Nosotros no reconstruimos, digamos, ningún paciente que no sea oncológico. O sea, la premisa es, la prioridad es el paciente oncológico. Ahora, ¿cómo unir, no? Es lo interesante de todo esto, lo que es el trabajo de un cirujano plástico con lo que es el enfrentamiento de una patología, bueno, que trae consecuencias en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso? Ok, básicamente se da el diagnóstico, dependiendo, vamos a poner el ejemplo de un cáncer de piel. Primero tenemos que estadificarlo. Te deja huellas muy severas. Depende, eso depende de muchos factores, porque depende... A grosso modo, si tenemos un cáncer de piel, el principal cáncer de piel es el carcinoma vasocelular. Se dividen en 2 grandes, digamos, ramas, vasocelular y escamoso o espinoso.
que el más frecuente es el vasocelular. Si son lesiones que están pequeñas, nosotros podemos hacer colgajo, podemos hacer injertos de piel, podemos hacer cierres primarios en algunos casos si las lesiones son muy pequeñas, pero cuando son zonas que involucran, por ejemplo, párpado, nariz, esas zonas en las cuales son de piel muy delgada, tienes que reconstruirla haciendo lo más estético posible. Y en algunos casos la reconstrucción es más funcional que estética. Nosotros, por ejemplo, no podemos tratar de quién va a prelar, quien tiene más importancia es la resección oncológica, digamos, porque la reconstrucción queda en un segundo plano, la parte estética, digamos. Sí, sí. Entonces, lo más importante es eso. Primero, entraría el cirujano oncólogo, después entramos nosotros a reconstruir la zona que esté afectada. Vamos a hacer una pausa, Jesús. Vamos a regresar enseguida contigo para seguir conversando. Son temas bien interesantes. Estamos con Jesús Orángel García Albornoz, cirujano plástico. Calambres, agotamiento, insomnio. Pentamac de Arcoiris Laboratorio es la solución. Combina 5 sales de magnesio en una sola cápsula. La innovadora fórmula de Pentamac es magnesio de alta absorción para tu bienestar integral. Digestión suave, más energía, descanso profundo, mente activa y corazón fuerte. Reduce estrés y te da vitalidad. El poder del magnesio en una sola cápsula. Pentamac de Arcoiris Laboratorio. Bien, continuamos con Jesús García. Por ejemplo, en cáncer de piel, Jesús, ¿ha crecido mucho en Venezuela? ¿Hay alguna estadística que nos permita decir, mira, hay una situación muy particular, hay que enfrentarla, en fin? Lo que sucede en las particularidades con el cáncer de piel es que la población venezolana es el tipo de población que le gusta ir a la playa, que no tiene fotoprotección adecuada, y el cáncer de piel, estadísticas como tal no se manejan actualmente, pero vemos, por ejemplo, en la consulta de nuestros hospitales oncológicos, una alta tasa de cáncer de piel. ¿Por qué? Porque se hace el diagnóstico muy tardío. Lo más importante es la prevención en cáncer de piel. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos lesiones que son lesiones perladas, que sangran, lesiones con cambios de coloración, que en la evolución en el tiempo no ha sido la más adecuada, lo más importante es tener el diagnóstico prioritario, y eso se hace con una biopsia de piel, con una biopsia excisional, es decir, se toma un trozo del tejido enfermo y se manda al anatomopatólogo para que de esta manera tener el diagnóstico preciso y hacer la conducta adecuada. Que nos quedó pendiente cuando en el segmento anterior nos fuimos al corte, que estabas en el proceso de explicar, o sea, que hay que establecer primero lo que es la cura como tal cuando hay un cáncer de piel y luego lo estético, ¿no? Correcto. Porque hay gente que le da prioridad, bueno, ¿y cómo voy a quedar yo? ¿Y qué voy a hacer? En fin. Eso es uno, digamos, de los retos que como cirujano plástico te enfrentas, porque el detalle es que le tienes que explicar al paciente que lo primero es la seguridad oncológica. Claro. La resección del tumor, y en función de eso el cirujano plástico hace la reconstrucción y luego puedes tener intervenciones seguidas en las cuales tú puedes modificar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que hacer la resección completa del párpado inferior, tú reconstruyes con tejidos lo más similar posible, pero la funcionalidad va a estar obviamente disminuida con respecto a un párpado convencional, digamos así. Pero lo más importante es ser sincero con el paciente y explicarle que lo más importante es su seguridad oncológica. En ese sentido, bueno, está el tema que es el abordaje en cáncer de mamas, ¿no? Que a veces eso genera muchísima sensibilidad en la mujer. Y la reconstrucción que me hablaba en zonas genitales, ¿cómo es esa reconstrucción dependiendo también del grado de cuál es la patología y bueno, y el nivel de agresividad que se pueda tener? Exacto, el punto principal es eso, ¿qué tan grande es el defecto que vaya a tener el paciente? Porque, por ejemplo, en el cáncer de vulva, a veces se hacen procedimientos que son vulvectomías radicales, en las cuales hacen resección de todo el tejido y tú tienes que tratar de reconstruir lo más adecuadamente posible. O sea, tomas tejido de la zona, digamos, de muslo interno, haces una reconstrucción con muchos tipos de colgajos y muchos tipos de opciones con las cuales tú puedes reconstruir. Pero lo más importante es la funcionalidad que vaya a tener el paciente posterior a la resección, y obviamente combinarlo con terapia tipo radio. El tumor es sensible.
Claro. Ahora, ¿quién que por lo general, ¿no? En cuanto a sexo, tiene mayor incidencia con problemas de piel, cáncer de piel y... Ok, esto va a estar basado en el tipo de fototipo. Hay fototipos que van desde el 1 hasta el 6. 1 son los de piel mucho más clara, pacientes que son pelirrojas. La clasificación se llama Fitzpatrick, en la cual te clasifica desde el 1 hasta el 6. 1 es esa persona que es pelirroja, ojos muy claros, piel muy blanca, y el 6 es piel morena. Piel morena es más frecuente, se puede dar cualquier tipo de cáncer de piel, pero es más frecuente, por ejemplo, los melanomas acrales. Y en el caso del tipo 1, puede presentar carcinomas vasocelulares o espinocelulares, con los cuales tienen mayor zonas expuestas al sol, y de esta manera es más frecuente que resulte en un cáncer de piel. Ahora, el origen dentro de lo que es un proceso de investigación, Ok, Jesús, ¿dónde está fundamentalmente? El origen, como te comenté anteriormente, el cáncer de piel se clasifica a grosso modo, vasocelular, escamoso y melanoma, que representa el 1 al 2% de todo el tipo de cáncer. El vasocelular representa el 70 al 80%, luego le viene el escamoso y luego viene una serie de cánceres que son muy atípicos, y el melanoma. ¿Qué es lo que sucede con el melanoma? Que tiene alto poder de hacer metástasis, de dirigirse hacia ganglios o otras zonas, y es mucho más agresivo. Sin embargo, el carcinoma vasocelular, el tratamiento es quirúrgico. No tienes que hacer otro proceso, sino simplemente es quirúrgico, hacer la resección, la reconstrucción con un colgajo, con un injerto, y de esta manera el paciente ya está curado. Y el origen como tal es dependiendo de las capas de la piel. La piel, a grosso modo, tiene epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, y dependiendo de la zona donde se origine, va a dar el nombre al tipo de cáncer. Por ejemplo, el melanoma tiene el origen en los melanocitos, que son las células que permiten dar el pigmento a la piel. Ahora, te iba a preguntar también en cuanto a la atención médica en general. Bueno, hay una salud pública, hay una salud privada, Jesús, pero ¿cómo se atiende, no? En este caso, porque hay un tema que se llama recursos, ¿no? Y eso también pesa a la hora de atender una situación de este tipo. Ok, básicamente, al tener algún diagnóstico, alguna biopsia que te haga presumir que el paciente tiene un carcinoma vasocelular o escamoso o un melanoma, por ejemplo, en los oncológicos nos ordenamos por los días de consulta, y en los cuales nosotros recibimos a estos pacientes, los que analizamos y tratamos de hacer la resolución quirúrgica de la manera más expedita posible, y con el beneficio y la seguridad oncológica, como le comenté anteriormente. Ahora, la incidencia, por ejemplo, en términos generales de la salud oncológica del venezolano, ¿cómo la percibes? Es algo relativo, porque el detalle es que, por ejemplo, nosotros vemos todos los días diagnósticos nuevos. Diagnósticos en los cuales vemos personas jóvenes con diagnóstico de cáncer de piel, y el detalle es que en algunos casos es mucho más agresivo, porque tal vez este paciente que ha tenido evolución en el tiempo de algún tipo de lesión, es más, digamos, responsable y va de manera periódica al médico. Entonces, en algunos casos los jóvenes no toman en consideración la prevención que tienen que tener, en particular en el cáncer de piel. Eso iba a comentarte, porque el joven, bueno, porque es audaz, porque es atrevido, por lo que fuese, no se cuida, y entonces, como está de moda, ¿verdad? Tú sabes, el color, ponerse tostadito y tal, y eso tiene consecuencias, ¿no? Correcto, o sea, los factores de riesgo serían, como les comenté, el fototipo de piel, la exposición solar, el no uso de bloqueadores solares, de pantallas solares. Actualmente tenemos ropa que tiene fotoprotección. Además de eso, no exponerse en las horas, digamos, de mayor incidencia de rayos UV, que son desde las 11 de la mañana hasta más o menos las 3 de la tarde. Independientemente, tienes que usar bloqueador todos los días. En una zona, estamos en el trópico, y obviamente todos deberíamos usar bloqueador todos los días. Oye, gracias por toda la información, bien importante, ¿sabes? Es muy orientadora en ese sentido, así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Bueno, renovaremos en una próxima oportunidad. Nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven, y con Opticolor
te ven mejor.